Toda su obra literaria y musical ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Pero ¿de dónde surgió este artista? ¿Cuál ha sido su aporte al folclore y a la cultura nacional? Nilo Soruco Arancibia. Nació un 6 de julio del año 1927 en la calle Cochabamba, en el barrio San Roque, hijo de don Onofre Soruco, zapatero de profesión, y de Laura Arancibia, trabajadora de cigarrillos llamados atacados, que por lo general eran destinados para los trabajadores campesinos. Fue en ese taller, su taller de composturas, mediasuelas y remiendos, que su padre se convirtió en su primer maestro, y la zapatería primer aula. Junto a su hermano menor José recibieron ahí las primeras letras. Padre, un sencillo zapatero, era un incesante lector de voluminosos ejemplares de literatura, con los cuales formaba culturalmente a sus hijos. En 1932 estalló la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Para ese entonces Nilo, de tan solo 5 años de edad, ya era un adelantado alumno de lectura y escritura. En 1933 lo llevaron a la escuela Narciso Campero para ser incorporado directamente en el segundo curso. Allí, tras 4 años de estudio, en sexto curso, por un malentendido y una equivocada información, el profesor Víctor Vallejos lo expulsó de la escuela. Su padre hizo varios esfuerzos para que Nilo siguiese en la escuela o fuera otra, pero Nilo no aceptó y decidió más bien unirse a trabajar con los niños lustrabotas y vendedores de periódicos de la zona, acompañado de su inseparable hermano. En 1940, ya con 13 años, su hermano mayor Firmo, que había estudiado música, con sus elementales conocimientos, lo inició en este camino enseñándole los primeros acordes. Nilo, músico innato, llegó a ser cantor oficial de la iglesia del barrio San Roque. A esa temprana edad compuso letra y música de su primera cueca, llamada A orillas del río Guadalquivir, inspirada en un romance fantasioso de un niño que amenazaba despuntar a la adolescencia, de modo que combinó lustrado de zapatos con música. Luego ingresó a la Escuela de Artes y Oficios Julio Crevaux, donde después de 4 años de práctica recibió un certificado de operario zapatero solador. En 1947 se fundó la primera Escuela Nacional de Música bajo la dirección de Victoria Muñoz. Ingresó en ella con la ilusión de ser un buen pianista. Ya con 20 años, Nilo quedó deslumbrado con las clases impartidas por don Mario Estensoro, quien, después de hacerle un rápido test musical, descubrió en Nilo material para que fuera un buen profesor de educación musical, y arregló todas las cosas para que pudiera ingresar en la Escuela Nacional de Maestros de Sucre. Nilo, temeroso de ir a esa escuela, ya que jamás había pisado siquiera una secundaria, gracias al apoyo y al ánimo que le dio don Mario Estensoro, ingresó a esta escuela. Nilo Soruco dijo una vez: don Mario y Firmo Soruco Arancibia son los hombres que decidieron mi cambio de zapatero a profesor de educación musical. Tras 4 años de duro y sacrificado estudio, por alegre y hermoso según contó él, sin deber ninguna materia, el apodado Angelito del Guadalquivir optó por su certificado de profesor de educación musical. Al año siguiente, en 1952, de regreso a Tarija, se inició como profesor en el Kinder 15 de abril. En la escuela Rosa Arce, María Laura Justiniano paralelamente nunca dejó su pasión por la composición de canciones, sobre todo cuecas. Ese año 1952 estalló la revolución que produjo un impetuoso ascenso democrático de masas y trabajadores. Se fundó la Central Obrera Boliviana y en cada distrito del país las centrales obreras departamentales, todas a base de las federaciones obreras sindicales, que generalmente estuvieron bajo la dirección de connotados militantes del Partido de Izquierda Revolucionario. Nilo, partícipe de la lucha social, se incorporó al Sindicato de Maestros primero, después a la Federación Sindical de Maestros Urbanos de Tarija, de la cual fue delegado representante ante la COT, donde llegó a ser su dirigente como secretario de Actas, Organización y Relaciones, mientras en su sector del Magisterio Urbano llegó a ser secretario ejecutivo. En 1953, dados sus antecedentes laborales y políticos, fue impulsado por su gran amigo, el poeta Óscar Alfaro, a formar parte del Partido Comunista Boliviano. Desde ese año caminó por los senderos de la lucha de clases en el país. Esto lo llevó a componer la cueca Bandera Roja. En 1954 se casó con doña Olga Verdún Cosío, también maestra urbana, y formaron un hogar con sus venideras 3 hijas. Su compromiso social lo llevó a componer una de las icónicas canciones de la cultura popular boliviana, que más tarde le iba a traer problemas. Canción inspirada en la masacre de la noche de San Juan, cuando en Catavi, un 24 de junio de 1967, un asalto militar terminó con la vida de trabajadores mineros, ordenado por el entonces presidente, el general René Barrientos Ortuño. No cuento que Barrientos, cuando era presidente de la República, y yo como era ejecutivo nacional de los maestros de Bolivia,
urbano y Barrientos que se llama el Palacio El Quemado. de la Presidencia. El Barrientos me decía, ya no me jodas, hombre, con eso, con la noche de San Juan. El Barrientos me decía a mí, delante de todos los profesores, los delegados, yo decía, ¿y para qué mierda usted ha matado a los trabajadores de las minas? Mientras tenga vida, va a seguir jodiéndolo a usted. Ahí en el palacio. Claro. Nunca yo me rendí, yo carajo. Y una vez aquí ha venido el Barrientos aquí, visitó San Lorenzo. Profesor, lo está llamando el presidente. ¿Cuál presidente? Le digo, Barrientos. ¿A qué? No, dice que quiere que usted vaya a cantar. Dile que es a la puta madre que lo parió como de ese, carajo. Ya en 1971, siendo elegido secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Maestros, su partido auspició una gira internacional a su grupo, los Montoneros de Méndez, en la Unión Soviética, hasta que el 21 de agosto de aquel año fue consumado el golpe de estado del general Banzer Suárez, por lo que tuvieron que regresar al país un 6 de septiembre. Banzer suspendió el derecho de libre asociación, entonces el dirigente Nilo pasó en la clandestinidad. Fue un año de duras pruebas para el músico popular, que por ser dirigente nacional del Magisterio Urbano, militante comunista y miembro del Comité Central del PSB, fue perseguido hasta que cayó preso el 23 de septiembre de 1973. Aquel día, Nilo Soruco fue brutalmente torturado por 15 miembros de la represión del general Banzer Suárez, luego encarcelado por un año en el Panóptico Nacional de San Pedro, preso junto a muchos más. Le permitieron conseguir una guitarra a la cual él llama La Clandestina. Se dio la tarea de recopilar en pentagrama sus canciones más populares. En todo ese año alcanzó a estructurar 2 antologías. Fue en este lapso que compuso la cueca La vida es linda. Torturó brutalmente ese carajo del Banzer. Eso no lo olvido yo, pero yo no. No lo voy a, porque me ha jodido el oído. 5 horas de tortura. Sin una digna despedida de su esposa e hijas, fue expulsado de su patria, a Caracas, Venezuela, un 9 de septiembre de 1974. 4 años de exilio hasta el año 1978. De este periodo data la mítica cueca que en un principio Nilo llamó La Exiliada, para después tener el nombre con el que hoy en día la conocemos, La Caraqueña. La primera versión en voz y guitarra del Chapaco llegó clandestinamente a Bolivia en una modesta grabación y muy pronto comenzó a cantarse en voz baja. En poco tiempo se convirtió en canción de guerra de los exiliados y no exiliados. Hay una sola caraqueña, la caraqueña estaba en Tarija. Y esta cueca fue pues nacida al calor de la nostalgia y el deseo de volver a verla a mi compañera. Tras el exilio, durante el que ejerció de maestro en un jardín de Caracas, regresó al país que lo esperaba en el primer Festival de la Uva. Un par de años más tarde, en un viaje a Budapest, sufrió una embolia en el mismo avión. Mientras se recuperaba, se producía el golpe de estado de 1980 que subió al poder a Luis García Meza. Por segunda vez, Nilo tuvo que permanecer alejado de su tierra natal. Nilo renovó su compromiso con la música boliviana cuando en 1990 asumió la dirección de la Escuela Municipal de Música. Hasta entonces impulsó la preservación y difusión de la música tradicional. Fundó y formó parte de muchos grupos musicales, con los que dio a conocer la identidad del arte tradicional tarijeño. En su haber dejó más de 250 composiciones musicales. Puso música a varias obras del poeta Óscar Alfaro. Los últimos años de Nilo Soruco no fueron fáciles. Sucesivas enfermedades lo alejaron temporalmente de la guitarra. A sus 77 años, la madrugada del 31 de marzo de 2004, aquejado por una bronconeumonía, Nilo falleció en la ciudad de Tarija. En agosto de 2002 fue condecorado en Tarija con la Orden Octavio Cóndor Darlach, en el grado de Gran Oficial conferido por la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. En octubre de 2003 fue condecorado por el municipio de La Paz con el escudo de armas. Soruco ha sido reconocido por la Cultura Nacional de Bolivia en 2003 con un homenaje
y con la Ley 3383 del 3 de mayo de 2006. Se declara Patrimonio Cultural de la Nación a toda su obra literaria musical, desde luchador social y compositor. No podemos concebir la cultura y el arte boliviano sin el valioso aporte de Nilo Soruco Arancibia, que 50 años después seguimos bailando y cantando sus canciones.